Ahora sí, nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta presentación de este informe anual. Les recuerdo el título. En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano. Hoy estaremos acompañados por Laura Albosa, directora ejecutiva y fundadora de Acceso a la Justicia, y Ali Daniels, cofundador y o codirector, ambos abogados con maestrías. Les explicamos un poco el tema de lo que va este informe anual. 2023 es un año, fue un año preelectoral que condujo al incremento selectivo de la representación, de la represión política con el propósito de restringir el espacio cívico y preparar unas elecciones a la medida de las aspiraciones hegemónicas del partido de gobierno. De esta forma, el Poder Judicial y en particular el Tribunal Supremo de Justicia fue protagonista de gran número de las acciones persecutorias observadas. Así tenemos un ejemplo como fue la intervención de la Cruz Roja venezolana, partidos políticos y otras organizaciones civiles y gremiales profesionales, así como la negativa de procesar recursos judiciales contra las inhabilitaciones políticas impuestas inconstitucionalmente por la Contraloría General de la República y la anulación extemporánea de las elecciones primarias de oposición. Esto es un resumen de lo que podría ser o lo que fue el 2023 desde la parte judicial y de lo que vamos a hablar en esta presentación del informe de acceso a la justicia. Como les comentaba al inicio, este informe será presentado por la abogada Laura Albosa y por el abogado Ali Daniel, ambos abogados con maestrías, profesores universitarios y con publicaciones en revistas nacionales e internacionales reconocidas, así como cada uno cuenta con un libro publicado. El de Laura se llama La Revolución Judicial en Venezuela, publicado en enero de 2011, y el de Ali Daniels, El Derecho para Otros Derechos, la libertad de la asociación, conceptos básicos y su regulación en Venezuela, publicado en octubre de 2023. Ambos libros los pueden encontrar en nuestra página web, Acceso a la Justicia, en donde podrán descargarlos y ampliar mucho más la información. Ahora los dejo con Laura, que nos dará nos explicará el primer capítulo de este informe de acceso a la justicia 2023, que hace referencia a la situación del Estado de Derecho en Venezuela y a su monitoreo por órganos de protección internacional de derechos humanos, así como el avance de la investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional. Adelante, Laura. Sí, buenos días. Gracias por la presentación, María Alejandra. Bueno, vamos a empezar. Mi ponencia se llama El Estado de la Justicia y el Derecho en Venezuela y se refiere fundamentalmente a los capítulos 1 y 3 del informe que vamos a publicar en las próximas horas, junto con una nota de prensa y un resumen ejecutivo. Y también vamos a tener una versión en inglés tanto del informe como del resumen ejecutivo. Bueno, María Alejandra, puedes poner la presentación para que empecemos y muchas gracias. Ok, entiendo que ya se ve la presentación, la están viendo. Ok, bueno, entonces, si quieres pasa a la siguiente, María Alejandra, por favor. Ok, perfecto. Bueno, básicamente vamos a ver esta situación del Estado de Derecho en Venezuela y la justicia. Y en este informe nos referimos, por supuesto, como siempre hacemos en Acceso a la Justicia, a indicadores internacionales que puedan hablar de ello más que hablar de nuestra opinión, aunque nosotros hacemos un monitoreo de todas las normas jurídicas del país y también de las jurisprudencia del Tribunal Supremo como para tener un criterio. Y obviamente también vemos lo que va ocurriendo a nivel noticioso, etcétera. Pero
A pesar de eso, queremos siempre tratar de referirnos a este tipo de indicadores que dan una idea clara y sin duda con mucha data y con mucha rigurosidad metodológica de qué pasa en Venezuela. Entonces, aquí tenemos este reporte al que hemos hecho mención varias veces con notas de prensa y siempre sacamos una infografía al respecto. Y allí justamente dice que Venezuela sigue estando en el último lugar en materia de Estado de Derecho, así como en materia de justicia penal en particular, y en el penúltimo en materia civil. ¿Qué es que pasa? Que la justicia es uno de los indicadores del Estado de Derecho. Hay otros indicadores como el respeto a los derechos humanos, el control de la corrupción, por ejemplo, también el tema del control del poder. Es decir, hay una cantidad de indicadores que conforman el Estado de Derecho, pero sin duda la justicia y, por ejemplo, aspectos como su independencia son fundamentales. Entonces aquí el hecho que Venezuela, entre 142 países del mundo, aparezca como el último, nos da una idea de cómo estamos, desgraciadamente. Eso pareciera indicar entonces que justamente los informes de intentos de reformas legislativas y lo que se ha llamado la revolución judicial, que por cierto el nombre de mi libro pues fue 10 años antes y yo no y yo me refería por supuesto a la revolución que empezó el chavismo y lo que había pasado hasta ese momento en el campo judicial, pero no sabía que después el propio gobierno lo iba a llamar así. Pero bueno, ellos lo llaman como algo positivo y sin embargo esto no ha tenido los resultados esperados. Uno de los aspectos de la revolución judicial es tratar de descongestionar las cárceles y sin embargo hacer muy poco, y por eso pongo esa nota de prensa donde hago mención en buena medida al Observatorio Venezolano de Prisiones, quien hizo un análisis muy completo de eso, y les invito a ir a su página web en caso que quieran profundizar, pues queda muy claro que no fue exitoso, no ha sido exitoso este proceso. Pero no lo decimos solo nosotros, como ya decía, ni el World Justice Project, sino organismos internacionales que estudian el caso venezolano en particular. María Alejandra, disculpa, pasemos a la siguiente lámina eh, y vamos a ver qué dicen o qué han dicho algunos de ellos. En 2023, pero vemos ya, aquí les adelantamos algo de 2024 que también ha ocurrido, que justamente se ha ratificado ese diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos justamente, hacemos referencia a los de protección de derechos humanos, primero como los del sistema interamericano, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que volvió a incluir a Venezuela, lo que ya ocurre desde hace años, en el capítulo cuarto, donde pone justamente países que no cumplen, no respetan derechos humanos de una manera grave y sistemática, es decir, que hay situaciones que pueden asemejarse a estos crímenes, como crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, que es el caso venezolano, que están, de los que se conoce en la Corte Penal Internacional por la regulación del Estatuto de Roma, donde no hay independencia judicial y donde no hay separación de poderes. Esos son como los indicadores que tiene la CIDH para decir estos países van acá en este capítulo. Y Venezuela ya desde hace mucho está en ese capítulo, sigue estando en su informe y entre otras cosas dijo en cuanto al Poder Judicial que la CIDH justamente, la CIDH dijo que el Estado venezolano no ha adoptado las medidas idóneas, efectivas y prácticas para recobrar su independencia, como el que los operadores de justicia en su gran mayoría dejen de ser provisorios. Realmente ese es el tema estructural de nuestro problema. Más que reformas de leyes, más que reformas, más que planes, vamos a decir, contingentes, lo que se necesita es un tema estructural, donde los operadores de justicia sean personas capacitadas y tomen decisiones por su propia cuenta basados en el derecho, en los estándares internacionales de respeto de derechos humanos, que son parte también de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico interno. Mientras eso no ocurra, es muy difícil que en Venezuela pueda haber un sistema de justicia que realmente funcione y está al servicio del ciudadano, que es su mandato, y sobre todo de protegerlo frente al Estado y a las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el alto comisionado, tanto en su informe de 2023 como en el más reciente 2024, ha denunciado justamente en específico que las reformas judiciales de tipo legislativo o administrativo hechas en 2021 y algunas posteriores no se aplican en su mayoría, ni hay avances, incluso cuando se aplican algunas de ellas.
De hecho, él denuncia la creciente impunidad y falta de investigaciones y juicios respecto de los hechos ocurridos entre 2014 y 2019. Aquí hablamos justamente de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esa época. Vamos con la siguiente, María Alejandra. Aquí tenemos otras instancias de Naciones Unidas. El año pasado hubo un examen en Venezuela, fue la quinta vez, en que este comité, que es un comité importantísimo en Naciones Unidas, conformado por juristas internacionales, expertos en el mundo, en el derecho internacional de los derechos humanos, y que se ocupa justamente de ver si hay un cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual somos parte como país. En este sentido, el comité se alarmó, entre otros aspectos, por la falta de disposición del Poder Judicial para dar aplicación al pacto. De hecho, desde 2003 hay una sentencia de la Sala Constitucional que dice que las decisiones de instancias internacionales de derechos humanos no son vinculantes a menos que la Sala las confirme. Entonces tenemos una situación muy peculiar en Venezuela donde la Constitución dice una cosa, los tratados internacionales que son parte de la Constitución en materia de derechos humanos, siempre que Venezuela los haya suscrito, que es la mayoría de los casos, pues dicen algo muy parecido y luego, o incluso más favorable, lo cual es de aplicación directa en Venezuela, según el artículo 23 constitucional, y sin embargo hay una sentencia del Tribunal Supremo y de la propia Sala que debería de protegernos y proteger los derechos humanos y a nosotros como ciudadanos frente al Estado, pues dicen no se aplica. Y lo que ha pasado, pues obviamente, es que al final se hace lo que dice el gobierno, porque el Poder Judicial es totalmente dependiente del gobierno, y o lo que dice justamente el propio Poder Judicial, en particular el Tribunal Supremo, que desgraciadamente desde el principio del chavismo fue secuestrado por este. Obviamente aquí se reitera en este comité y en esta sesión la gran preocupación porque la mayoría de los jueces y fiscales del país son provisorios y además por los nexos políticos de los magistrados del Tribunal Supremo con el partido gobierno, lo que es un hecho que ya hace rato también la señora Bachelet, anterior alta comisionada de Derechos Humanos, había dicho en un informe especialmente dedicado al sistema de justicia, y han dicho obviamente otros expertos y otros organismos en materia internacional. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos otro comité de Naciones Unidas muy importante que se refiere al tema de los derechos de la mujer. Y básicamente se dedica justamente a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEDAW es una convención internacional de la que somos parte y el comité de la CEDAW lo que se ocupa es de que se aplique eso en el país, pues que la suscribió y del que hace parte, vamos a decir, hace parte de esa convención. El año pasado tuvimos también esto. Debo decirles que Acceso a la Justicia participó tanto en el Comité de Derechos Humanos y en ese sentido pueden conseguir nuestro informe, el informe que le mandamos al comité, como nuestra participación oral en el mismo y también en la CEDAW. Es decir, participamos en ambos, hicimos un informe, hicimos notas de prensa, todo eso lo pueden conseguir en nuestra página, en el buscador ponen Comité de Derechos Humanos, CEDAW y les va a aparecer toda la información. Entonces allí van a ver cómo si revisan el informe como tal de la CEDAW, conclusión de justamente esa evaluación que se le hace al Estado venezolano, dice que justamente en Venezuela no hay una justicia con enfoque de género. De hecho, prácticamente, aunque hay una ley y la ley está bastante bien, no ha sido reglamentada, no hay protocolos, es decir, no hay aplicación. El problema en Venezuela es que puede haber algunas legislaciones que son importantes, pero después en la práctica no se dan. Ahí la excusa del gobierno ha sido siempre la emergencia humanitaria, la crisis humanitaria, y que en realidad, a su vez, esa crisis humanitaria es producto de las sanciones o, como ellos las llaman, medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, la crisis humanitaria, que llamamos emergencia humanitaria compleja, porque es un tipo de crisis donde la falta de institucionalidad es lo que realmente la caracteriza, y eso no es producto de las sanciones, sino producto del Estado venezolano,
lo cual además fue anterior a las sanciones, porque las sanciones empezaron en 2017, las generales, las que pueden causar problemas y sin duda causan daño, en eso estamos de acuerdo, y el gobierno, sin embargo, ya la situación de crisis humanitaria había sido detectada en 2015 y esto había sido incluso denunciado por Naciones Unidas. Entonces aquí vemos como grupos, como las mujeres, que normalmente son grupos más vulnerables, porque las sociedades tienden a ser machistas, porque son las que tienen la carga de los hijos, etcétera. En un país además donde hay presos políticos y muchos presos que son sobre todo hombres, con una situación de las cárceles donde no hay atención a las personas, las mujeres son las que cargan, la madre, la esposa, la hija, lo que sea el problema encima, y entonces al final del día vemos cómo esto afecta de manera diferenciada a estos grupos. Y de hecho, así lo dijo la CEDAW. Es decir, en Venezuela hay un problema de justicia generalizado, pero obviamente a este grupo de personas afecta mucho más. Y sobre todo en una crisis humanitaria. Y luego, obviamente, el alto índice de violencia contra las mujeres y niñas, lo cual evidentemente en un país donde tenemos zonas altamente violentas como el arco minero y todas las zonas que justamente se dedican a este tipo de actividades, pues hay una situación dominada además por grupos irregulares, evidentemente la situación es muy grave. Se denotó allí en cuanto a la justicia en particular, bueno, no solo la situación de los jueces y fiscales, de los magistrados, es decir, aquí hubo una reiteración en ese sentido, sino en particular la ausencia de asistencia jurídica gratuita, que evidentemente afecta a aquellas mujeres que están sobre todo en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver qué dicen otros organismos. Bueno, aquí vamos a ver en concreto los que se ocupan del tema de los crímenes de lesa humanidad, de penal internacional. Allí tenemos la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que por cierto en el mes de septiembre publicará su nuevo informe, y dijo el año pasado que las estructuras vinculadas a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad se mantienen incólumes y que estos se han seguido cometiendo. Es decir, no es que, como decía el alto comisionado, preocupa que haya impunidad de 2014 a 2019 de los crímenes cometidos, que son los que están fundamentalmente los que llevaron a la apertura de la investigación en la Corte Penal Internacional, sino que esto ha continuado y así lo ha dicho la misión. Ahora, ¿qué pasa en sus distintos informes? Que en el año pasado hubo una reducción en los números, pero la estructura está allí y lo hemos visto este año muy claramente con todo el tema electoral y todo lo que ha pasado también, el caso Rocío San Miguel, el caso de Javier Tarazona que sigue preso y todas las personas que han sido detenidas. Entonces se corrobora lo que dijo la misión el año pasado y en ese sentido, bueno, los invito a leer esos informes, aunque son un poco fuertes, sobre todo los que se llaman conclusiones, hay unos más largos, y en particular en nuestro campo es muy importante el de 2021, donde dice que el Poder Judicial es cómplice, es decir, normalmente son los estados, las fuerzas de seguridad del Estado quienes cometen estos crímenes, pero en Venezuela la acción o inacción del Poder Judicial hace que sea cómplice, es decir, que también sea responsable de esos crímenes. Eso indica qué situación tan grave tenemos en el Estado de Derecho venezolano y en el Poder Judicial. En cuanto a la Corte Penal Internacional, bueno, corroboró todo lo anterior, hay varios informes del fiscal, del propio fiscal, uno de 2021, uno de 2022, el 2022 particularmente interesante en este sentido, incluso nos cita varias publicaciones nuestras, cita también a Foro Penal, y básicamente dice, si pueden cerrar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Y básicamente lo que dice es que no hay situación en Venezuela, todavía está abierto el micrófono, María Alejandra, si lo puedes apagar, gracias. Bueno, se llama Jorge Gobea Cabrea, la persona que lo tiene abierto. Sí, bueno, volvamos. Entonces, básicamente ahí lo que se dice es que hay una situación donde no hay complementariedad de la justicia, es decir, venezolana. Por tanto, el caso debe continuarse investigando allá en La Haya, debe continuarse llevando por allá y no se puede llevar por acá. Y esto había sido, vamos a decir, recurrido o cuestionado por el gobierno venezolano y sin embargo, primero la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte lo desechó y dijo que efectivamente la Fiscalía puede continuar su investigación
y es válida. Eso fue el año pasado y este año esto fue ratificado ya de manera definitiva por la Sala de Apelaciones en marzo de 2024. Nosotros hicimos una cronología de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y ahí pusimos el link. Ahí vemos, como yo decía, que hay una acción encubridora o una inacción del sistema de justicia en este ámbito, lo que es lamentable porque además en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de 2021 se decía que si hubiera habido control de la justicia, perdón, por parte de la justicia, de las actuaciones del Ejecutivo, no hubiéramos llegado a esto. Y estoy segura que eso es así. Vamos a la siguiente, María Alejandra, gracias. Bueno, creo que María Alejandra quizás tiene algunos problemas con la presentación, entonces voy a ir directo a la siguiente para no perder, vamos a decir, tiempo, sobre todo el tiempo de ustedes, que es muy valioso, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, básicamente nos vamos hacia la gestión del Tribunal Supremo, que es el capítulo cuarto tercero, perdón, de nuestro informe, y allí lo que vemos es que hay una justicia que no rinde cuentas y con mayor politización. Y esto lo vimos muy claro en la memoria y cuenta del TCJ, cuando justamente lo que hizo es que en el que fue el discurso que dio este año, donde presentó su gestión del año pasado, es que primero no publicó su informe anual, como ya es costumbre desde 2012, lo que es muy triste y grave, porque allí habían estadísticas de lo que no solo hace él, que algunas están en su página, pero sobre todo de los tribunales, lo cual básicamente es una caja totalmente oscura. No sabemos nada. Y lo otro es que cada vez la información es menor y cada vez son más politizadas esas declaraciones, y particularmente la de este año fue muy politizada, sobre todo con el discurso de orden, y además hubo un discurso de odio ahí, y además hay obviamente, vamos a decir, incluso consignas políticas. Entonces esto es realmente grave. Allí dejamos una nota de prensa, el link, igual esta presentación se les va a mandar, la vamos a colgar en la página, también estamos por las redes diciendo un poco lo que pasa aquí, lo vamos a tener también en YouTube. Y básicamente la idea aquí con esta nota de prensa es que ustedes entiendan mejor qué se dijo, incluso a los links, a los discursos, tanto de la presidenta como del orador de orden, de manera que puedan corroborar ahí lo que estamos diciendo. Pasamos a la siguiente, por favor, María Alejandra. Y bueno, el otro tema que es muy grave, que ya de alguna manera lo mencioné, es la opacidad. Es decir, no tenemos transparencia en el propio sistema de justicia, y eso a pesar de que la propia Constitución, el artículo 26, nos dice que eso es un mandato de la justicia para que de verdad haya acceso a la justicia. Y esto cada vez va peor, es decir, el TCJ omite publicar el texto de muchas de sus sentencias, sobre todo en casos de relevancia política. Léase la sentencia que suspendió las primarias, cosa que es insólita porque es una sentencia de relevancia fundamental y para todos. Las sentencias que se refieren a corroborar las inhabilitaciones de varios de los eh, candidatos de oposición o los que había en su momento. Es decir, vemos que allí hay mucha opacidad. Esto pasó, este patrón ocurrió también en 2017, cuando empezó una gran persecución de diputados por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia, y vemos que esos patrones de persecución y de opacidad se repiten, ¿no? Aquí, bueno, les ponemos unas infografías que son muy emblemáticas sobre justamente la opacidad del TCJ, y también el año pasado, y también la eficiencia que tanto vende el TCJ y presenta, pero que al final del día, cuando nosotros estudiamos todos los casos que ellos tienen, todas las sentencias, no vemos eso. Y bueno, un ejemplo de esto es que el año pasado se dijo que se habían aumentado el número de jueces, pero no sabemos cuál es el número de jueces. De hecho, no sabemos si el gobierno, o sea, el TCJ lo sabe, porque en 2000
22 en el examen periódico universal ante Naciones Unidas, que es un examen que se le hace al país cada 4 años y medio, más o menos, el propio gobierno, el propio Estado, no presentó las cifras de número de jueces. Por favor, otra vez el micrófono, cerrarlo. No presentó esa cifra y entonces no sabemos cuál es. De hecho, presentó fue una cifra global de tribunales y eso hizo que no se sepa y hoy en día tampoco se sabe. Nosotros tratamos de sacar algo en 2021, ahí lo tienen en nuestra página, en la sección del ABC de la Justicia, mapa judicial, con lo que está en la página del Tribunal Supremo y corroborando algunos números en sitios, pero donde teníamos información, pero evidentemente eso es limitado. Bueno, con esto yo cierro, le dejo la palabra a Ali Daniels y al final del evento, bueno, ustedes podrán hacer todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este evento. Eh, Voy a hacer referencia a hechos de la actualidad que están referidas en el informe. Ya podemos ir poniendo la presentación, por favor, porque creemos que es relevante a los efectos de la situación actual vincular lo que se dice en el informe con cosas que están ocurriendo en este momento. Podemos ir a a la segunda lámina, por favor. Ahí veremos que lo primero que debemos destacar de este año 2023, del cual hace referencia al informe, es que el espacio cívico venezolano ha pasado de restringido a cerrado, de acuerdo con la metodología que el efecto ha aplicado Cívicus, una organización internacional uno de cuyos temas es la libertad de asociación y donde, pues lamentablemente, junto con la libertad de expresión, considera que en el caso de Venezuela son espacios cerrados, lo cual implica la mayor afectación posible a estos derechos en un ámbito de una sociedad. Y esto nos debe alarmar porque esto se está diciendo sin que todavía se haya aprobado esta ley que se menciona en el segundo punto, que es la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, que como saben ahora ese se le cambió el nombre. Ahora hay un segundo proyecto que es el que voy a analizar. En el informe se hace referencia al primero porque fue el que en el 2023 se discutió y al cual se le hicieron severas críticas. Y ahora tenemos un segundo informe, un segundo proyecto, perdón, que algunos han querido hacer ver como que es una versión mejorada, como que es digamos, es un proyecto, nos han dicho, potable, según algunos, y lamentablemente queremos decir que es todo lo contrario. No solamente es peor este proyecto que se está discutiendo ahora en la Asamblea y que fue aprobado, como recordamos, hace unos meses hasta el artículo 9 y después fue suspendida la discusión, sino que lo que en el primer proyecto era desorden, era caos, era en algunos casos incluso ignorancia de conceptos básicos, en el segundo proyecto es la refinación para peor, es decir, la refinación y la estructuración de lo que anteriormente era el caos para generar una ley más coherente a los efectos de su fin último, que es la represión. Entonces, por eso es que consideramos que no solamente no es potable, sino que incluso es peor en la medida en que es más refinada la manera en que se reprime en este segundo proyecto que en el primero. Y aprovechamos que estamos en este foro para dar algunas de las críticas, no todas, porque nos faltaría tiempo y no queremos abusar de su paciencia. ¿Cuáles son las críticas más importantes a este segundo proyecto de ley que, como digo, en el informe no se comenta porque no estuvo en el año 2023, sino que como todos sabemos fue en el 2024, pero creemos que es pertinente hablar en este foro de esto porque no habíamos acceso a la justicia, aunque ya publicó un informe sobre este segundo proyecto, creemos que es pertinente utilizar este foro para hacer ver cuáles son nuestras mayores observaciones a este proyecto de ley. Lo primero es señalar que en este proyecto de ley, el que ha sido aprobado hasta el artículo 9, hay un abuso de la invocación de los derechos humanos.
A cada rato en ese proyecto se habla de derechos humanos, del respeto al debido proceso, del respeto al derecho a la defensa, con un lenguaje ampuloso, ponemos ahí, un lenguaje recargado, donde se pretende hacer ver que el proyecto sirve a los derechos humanos cuando precisamente es todo lo contrario. Y lo primero que podemos ver, o la primera evidencia de que la invocación a los derechos humanos no es más que retórica, es con una constatación muy simple. Cuando alguien en ese proyecto de ley, cuando un particular quiere ejercer su derecho de libertad de asociación, eh, se le establece que debe hacerlo por los procedimientos ordinarios. Pero si la administración pública, de acuerdo a los términos de la ley, quiere sancionar, oh sorpresa, a la administración pública se le habilita que utilice el procedimiento breve. Repito, para ejercer la libertad de asociación, procedimiento ordinario. Para sancionar, para castigar, para reprimir, procedimiento breve. Ahí vemos la contradicción enorme entre una ley que dice que respeta los derechos humanos y esa misma ley que permite el camino corto para reprimir y el largo para ejercer el derecho de asociación. Luego, una de las figuras más graves que tiene el proyecto es la suspensión por 30 días por vía administrativa, que es doblemente grave. Primero, porque es una decisión que toma la administración sin no procedimiento previo, sino que además tiene 15 días para notificar a un tribunal. Es decir, que si alguien, una organización es suspendida, no va a poder acudir a ningún tribunal hasta que un tribunal sea notificado hasta 15 días después, dejando durante esos 15 días a la organización en una absoluta indefensión en violación a la tutela judicial efectiva. No es posible que una actuación de la administración se tome y que un tribunal solamente pueda actuar hasta 15 días después. Aquí vemos otra evidente contradicción de la ley que dice supuestamente servir a los derechos humanos, pero obliga que el Poder Judicial tenga que esperar para poder actuar. Ahí vemos en la evidente manifestación de la capacidad sancionatoria de la ley, que justamente es todo lo contrario de lo que pregona. Luego, aquí yo quisiera también señalar que a las organizaciones y a los particulares se les establecen lapsos que si no los cumplen pueden correr el riesgo de ser sancionados, ¿no? Pero con la única excepción de responder a la solicitud de la constitución de una organización, del resto, la administración pública no tiene lapsos. Entonces es curioso que para los ciudadanos, los particulares, el proyecto de ley establece lapsos muy concretos, pero que si no los cumplen pueden ser sancionados. En cambio, la administración pública no tiene lapsos y si no los cumple, además no pasa nada. ¿Ok? Entonces ahí vemos otra contradicción de la ley. Luego, se impone como obligación del Estado el seguimiento y control de las organizaciones, pero curiosamente no dice por ningún lado que tiene que defenderlas, que supuestamente es otro de los fines de la ley, pero que en ningún lado es ejecutado en el texto de la misma. Lo más grave de la ley, además, es que hoy, si un grupo de venezolanos o un grupo de ciudadanos habitantes del país quieren crear una organización y van a un registro y le presentan el registro, no quitarnos el proyecto de nuestros estatutos sociales, hoy, si ese estatutos sociales dice en alguna parte derechos humanos, en el registro le van a devolver el documento. Por no hablar de los problemas que tienen todas las organizaciones ya constituidas, que si tienen que cambiar la junta directiva, tienen que enmendar o corregir o ampliar sus estatutos sociales, pueden pasar 7, 8, un año para poder hacer ese trámite que no debería demorar más que unos días. Y esa es la realidad. Pero ninguno de estos problemas, que además han sido corroborados por la propia oficina del alto comisionado y por el propio alto comisionado que en su último informe hizo referencia a eso. Nada de estos problemas, que son los verdaderos problemas en Venezuela de la libertad de asociación, son abordados por el proyecto de ley. Es decir, en Venezuela constituir una ONG de derechos humanos es imposible utilizando las palabras derechos humanos. Tenemos que utilizar palabras que no están prohibidas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que entre las palabras prohibidas no solamente están derechos humanos, sino que están una que es muy curiosa, que es las personas que están
que son vulnerables. O sea, poner que se va a asistir a personas vulnerables está prohibido, ¿no? Y esos son los verdaderos problemas de las ONG en Venezuela, que la ley no toca por ningún lado como que si no existiera. El proyecto es contradictorio porque dice, vamos a regular la constitución y regulación de las organizaciones, pero cuando se trata de ese tema, oh sorpresa, lo que hace es remitir al Código Civil. Entonces, bueno, no hay que, es que, o sea, lo digo porque una de las excusas para este proyecto de ley es que las normas que regulan a las organizaciones no son suficientes, no están debidamente reguladas. Entonces, bueno, si no están debidamente reguladas, ¿por qué remites al Código Civil? Otra contradicción de la ley. Se imponen fines a las organizaciones, se dicen que las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar dirigidas hacia la Contraloría Social, y yo digo, bueno, me parece muy bien que se diga eso, porque aunque sabemos que en Venezuela no hay ninguna Contraloría Social, eso es mentira, pero además, aunque ese fuera el caso, el tema es que si una organización lo que quiere es ver observación de pájaros en el Ávila, que es un fin perfectamente lícito y legítimo, no entendemos por qué se le tiene que obligar a esa organización que lo que quiere ver es pájaros en el Ávila a estar haciendo Contraloría Social. Es decir, se imponen fines y eso viola la libertad de asociación. Las organizaciones tienen que ser libres en determinar cuáles son sus fines y la ley no debe imponerlo. Otra violación a la libertad de asociación. La ley dice que, el proyecto dice que quiere generar certeza y seguridad jurídica. Pero como vimos, como no aborda los verdaderos problemas de libertad de asociación, ya por ahí tenemos que eso no es cierto. Pero además, como no estableces lapsos para el Estado, salvo en un caso, que es el de responder a la Constitución, del resto no hay lapsos, entonces ¿cuál es la seguridad jurídica? Si el Estado no tiene lapsos para cumplir sus obligaciones. Entonces, otra contradicción de la ley es decir que se quiere generar certeza y seguridad jurídica, pero en realidad eso nunca ocurre. Luego, está el hecho de que se menosprecie las figuras a las asociaciones de hecho, porque las asociaciones de hecho son la mayoría de las asociaciones en Venezuela. Yo quisiera destacar esto, ¿no? Cuando un grupo de vecinos se une para arreglar un parquecito que hay en la urbanización o en la zona, y lo pintan y lo mejoran y con sus propios esfuerzos hacen que esa zona común sea habitable, sea vivible, eso es una organización. Eso es libertad de asociación. Y esa es la mayoría de las asociaciones de este país. Pero de acuerdo con la ley, si esa misma organización, aunque es una asociación de hecho, y esa, vamos a poner el caso, esa asociación de hecho sembró unos árboles en ese parque, si después de unos años el municipio quiere talar esos árboles, como ocurre en muchos municipios de este país donde hay un arboricidio, ¿no? En el municipio le van a decir, no, usted no puede presentar ninguna queja sobre ese tema porque usted no está registrado y las asociaciones de hecho no están reconocidas para participar en asuntos públicos. Ahí vemos otra evidente contradicción de la ley que dice proteger la libertad de asociación, pero en realidad lo que hace es reprimirla e impedir que la mayoría de las asociaciones, que son las asociaciones de hecho, puedan intervenir en asuntos públicos. Se impone una estructura organizacional porque obliga, por ejemplo, a que las organizaciones establezcan tribunales disciplinarios y otra serie de cosas que no tienen ningún sentido en la mayoría de las organizaciones, pero todo con la excusa de que todas las organizaciones, todas, incluyendo las ya registradas, las ya existentes, tengan que rehacer sus estatutos y volverse a inscribir y pasar por las horcas caudinas de la autorización. A partir de ahí, como todas vamos a tener que volverlas a registrar, aunque ya estemos registradas, entonces van a ser permitidas solamente aquellas que el Estado le parezca, porque se imponen obligaciones que son ajenas a la libertad de asociación, como esta que acabo de decir, de establecer tribunales disciplinarios y otros cambios a los estatutos que no tienen ningún sentido y que, una vez más, violan la autonomía de las organizaciones y violan la libertad de asociación. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, el otro tema es que la ley, en consonancia con otro proyecto que para nosotros tiene idéntica naturaleza, que es el proyecto de la ley contra el fascismo, se prohíbe el registro de organizaciones fascistas. Y esto al día de hoy implica nada, porque como la ley contra el fascismo no ha sido aplicada, ahorita no existe un concepto legal de fascismo. Pero eso no es seguridad jurídica, o sea, esto no es algo bueno, porque entonces fascismo puede ser lo que el funcionario le parezca que sea fascismo, porque no hay un concepto de fascismo. Pero en el caso de que la ley contra el fascismo sea aprobada, eso implica que estos conceptos como organizaciones que tengan ideas liberales
organizaciones que tengan ideas conservadoras moralmente, o organizaciones que critican al Estado, que es son los tres conceptos que en el proyecto de ley contra el fascismo se consideran como tales, violando además la memoria histórica, lo que realmente es el fascismo, lo que cualquier académico que haya estudiado el fascismo sabe, que un fascista se horrorizaría de decirle que son liberales, porque precisamente ellos nacieron como reacción al liberalismo del siglo XIX, pero en todo caso, de acuerdo con el proyecto de ley contra el fascismo, sería así. Y ya en Venezuela existen organizaciones de muy larga data que trabajan ideas liberales y que a partir de la aprobación de la ley contra el fascismo o de este mismo proyecto de ley contra la libertad de asociación, podrían ser consideradas fascistas y por tanto ilegalizadas y sus miembros perseguidos. Luego, además debo decir que pregonar ideas fascistas, pregonar, no cometer hechos, sino pregonar ideas fascistas es un delito. Con lo cual, digamos, el menor de los problemas de esas organizaciones sería que las ilegalizaran porque sus miembros podían ser perseguidos penalmente. Ojo con esto. Se dice que el fin de la ley es regular el financiamiento, pero cuando uno ve el proyecto resulta que el 34% de sus artículos son en realidad sancionatorios. Entonces no es verdad que el objeto de la ley sea regular el financiamiento, que está además limitado a 2 artículos, y el resto son normas de tipo sancionatorio. Entonces, bajo la excusa de regular el financiamiento, en realidad lo que se está buscando es la persecución y la sanción. El otro es el tema de la violación del principio de legalidad. Y yo quisiera poner aquí, como está señalado ahí, lo que dice el artículo, porque para alguien que no es abogado, ese artículo podría pasar desapercibido, ¿no? Que dice que no está permitido, de acuerdo con el artículo 23, cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la trampa ahí? ¿Cuál es lo que diría un estudiante universitario, la concha de mango de esta afirmación, ordenamiento jurídico? Que cuando se dice ordenamiento jurídico, eso quiere decir que puede estar, digamos, la obligación que se incumple, puede estar en una ley, puede estar en un reglamento, puede estar en una resolución, puede estar incluso en una circular, y eso viola el principio de legalidad porque las sanciones, el principio de materia sancionatoria es que una persona o una organización no puede ser sancionado sino por una falta que esté en una ley. Entonces, cuando en vez de decir sancionado en una ley, se dice sancionado en el ordenamiento jurídico, lo que en realidad se está diciendo es que cualquier violación, incluso una simple circular, puede hacer que una organización pueda ser no solamente multada, sino incluso ilegalizada. Porque en la ley, esa es otra de las trampas que tiene, que hace que si tienes 2 multas, puedes eso, con solo poner 2 multas porque se te olvidaron 2 papelitos, eso puede implicar la ilegalización de la organización. Entonces, por eso es que está el siguiente observación, que es que son multas confiscatorias y sin lapso de prescripción. Es decir, si te ponen una multa y 20 años después te imponen otra multa porque se te olvidó otro papelito, no incluiste uno de las fotocopias que te piden, con 2 multas puedes entonces ser ilegalizado. Y además las multas son confiscatorias porque tienen montos que para el 99% de las organizaciones son impagables, ¿no? Y por eso es que creemos que esa es la verdadera intención de la ley, en mantener a las organizaciones en un estado de miedo, de persecución y de esta manera acallarlas para evitar ser ilegalizadas, como ocurrió lamentablemente en el caso de nuestros hermanos nicaragüenses. Este es el camino que tiene esta ley, el camino de Nicaragua. De acuerdo con el artículo 35, esto es otra contradicción de la ley, porque dense cuenta que dice que son ilícitos formales el incumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones transitorias de la ley. Pero al mismo tiempo se dice en la disposición transitoria segunda que el incumplimiento del actualizar los estatutos, que es lo que yo hacía referencia, que todos vamos a tener que presentar de nuevo nuestros estatutos porque si no nos van a ilegalizar, entonces dice que si usted no actualiza su estatuto, se le va a anular el registro. Entonces la pregunta es, bueno, si me vas a anular el registro, es decir, si me vas a dejar inexistente, entonces ¿cómo me vas a imponer una multa de acuerdo con el artículo 35? O sea, o me dejas, o me quitas la existencia o me multas, pero lo que no puede ser es que me quites la existencia, pero además me multes. Entonces vemos cómo las contradicciones son realmente graves. Y estos son, pasemos a la siguiente y con esto pues
queríamos hacer ver cuáles son nuestras observaciones más graves, que no todas, sobre este proyecto de ley, que esperemos que no sea aprobado, porque como digo, su aprobación va a generar una afectación al espacio cívico de la misma naturaleza del que ha ocurrido en Nicaragua, donde más de 3.000 organizaciones han sido ilegalizadas y sus bienes han sido trasladados al Estado nicaragüense. Respecto al segundo punto, que es el TCJ interventor de asociaciones y medios, aquí hago referencia, en el informe se hace referencia a las sentencias de intervención que se han dictado durante el año 2023, donde está, como ya comentó Laura, en la intervención de la Cruz Roja, donde, por cierto, pareciera que esa intervención ha cesado porque se eligió una nueva junta directiva y aparentemente ahí ha habido respeto a la voluntad societaria, cosa que aplaudimos y vemos como una mejora en el caso que haya sido así. Eh, Entendemos que la Federación de la Cruz Roja, la Federación Internacional, ha intervenido en ese proceso y ha dado su aval, con lo cual, pues nosotros entendemos que a partir de esa elección ha cesado la intervención, cosa que aplaudimos, visto la importancia esencial que tiene la Cruz Roja como un elemento actual en la prestación de la ayuda humanitaria en la emergencia que actualmente tenemos. Entonces, dicho esto, yo quisiera que en este cuadro que está en nuestro informe sobre libertad de asociación, que cubrió 2 años de decisiones del Tribunal Supremo, eh, lo podemos resumir en este cuadro. Como ven, la intervención del Tribunal Supremo a la libertad de asociación no tiene límite. Hemos visto, y esto les aseguro que a mí me llamó mucho la atención, cómo se intervienen, por ejemplo, juntas de condominio, ¿no? Esto me llamó poderosamente la atención porque eran juntas de condominios de edificios comunes y corrientes. Entonces, la verdad que el Tribunal Supremo anda interviniendo juntas de condominio es algo sumamente alarmante porque se ve que no hay límite para su voluntad interventora. Pero lo más grave de este análisis es que de esas 50 sentencias que se encontraron durante ese periodo, el 50% de esas sentencias eran de intervención de sindicatos y de partidos políticos. Con lo cual vemos como digamos, el foco principal de intervención del Tribunal Supremo está relacionado a estos elementos tan importantes de la sociedad como son los partidos políticos y los sindicatos, ambas manifestaciones de la libertad de asociación. Entonces, en este sentido, vemos cómo lamentablemente este patrón no solamente ha seguido, sino que se ha venido agudizando en la medida en la que incluso hasta simples asociaciones deportivas o clubes sociales, que eso es otra cosa que me llamó la atención, como un club social también es intervenido por la voluntad de, el Tribunal Supremo, que además yo quisiera aclarar que el tema no es la intervención en sí misma, sino que si, bueno, si hubo una elección que violó derechos de los miembros de la asociación, bueno, entiendo que esa elección tiene que anularse, pero lo que no puede ser es que nombres a una junta directiva a dedo y cuando a ellos les parezca hacen elecciones. Ese es el problema, porque si hubiese una intervención y dijese, dentro de los 30 días siguientes a esta decisión, se tiene que hacer elecciones, pues eso es lo que habría que hacer. Pero sobre todo en los casos de partidos políticos y sindicatos, pasan años sin que se hagan estas elecciones. Entonces, no es verdad que se hace para proteger la libertad de asociación, porque si usted quiere proteger la libertad de asociación, dele la voz a los miembros de la asociación para que ellos sean los que decidan sus autoridades y la intervención dure lo menos posible. Pero ya hemos visto cómo estas intervenciones duran años en la mayoría de los casos y esto no ocurre. Pasemos a la siguiente lámina. Luego tenemos el tema de las elecciones, donde no quiero hacer mayor abundamiento de este tema porque ya hemos hecho análisis al respecto sobre el nombramiento inconstitucional de este nuevo Consejo Nacional Electoral, donde sobre todo en el caso de la constitución del Comité de Postulaciones fue violando abiertamente la Constitución. La Constitución señala que el Comité de Postulaciones tiene que ser formado por miembros de la sociedad y lamentablemente lo que hizo fue nombrarse un comité que estaba en el cual estaban fundamentalmente miembros de la Asamblea Nacional y seguidores del oficialismo, con lo cual no había ninguna presencia de la sociedad civil o estaba minimizada. Luego tenemos una cosa que es muy curiosa, que es la anulación de las primarias. Y yo digo que es curiosa porque, como todos sabemos, las primarias ocurrieron. Entonces no entendemos cómo algo que pasó
ahora dicen que no pasó, pero recordemos que esa sentencia, que además nadie ha leído, porque esa sentencia, como sabemos, fue dictada el 30 de octubre y al día de hoy, que es 17, que es 11 de julio, es decir, más de 7 meses después, esa sentencia nadie la ha leído porque nadie ha podido tener acceso a esa sentencia que al día de hoy no ha sido publicada. Esto yo quisiera destacarlo porque sobre todo en redes sociales se dice es que hay una sentencia del Tribunal Supremo, sobre todo para el punto que voy a hablar, nunca te muestran la sentencia, sino que te muestran la ficha, porque es lo único que hay. Entonces, esto lo que demuestra para nosotros es que tanto no hay razones jurídicas para tomar las decisiones que se toman, que no se atreven a publicar las sentencias, porque justamente se van a poner en evidencia la falta total de razonamiento del Tribunal Supremo para tomar este tipo de decisiones, como ya ocurrió con el hecho de las primeras. Luego tenemos el tema de la persecución a los organizadores de las primarias, que como saben, al día siguiente de que se anunciaron los resultados, se abrió una investigación penal totalmente infundada, donde se llamó a declarar durante largas horas a sus organizadores y se abrió una averiguación penal que hasta donde sabemos no ha sido cerrada. Y esto es importante porque eso pende como una espada de Damocles sobre estas personas que son ciudadanos que lo único que hicieron fue cumplir con sus deberes cívicos, además con el mínimo posible de medios. Eh, Luego está el tema de la inhabilitación política y aquí reitero lo dicho en el punto anterior. Como saben, a finales de enero se dictaron supuestamente, digo supuestamente por la misma razón que del tema anterior, donde se confirmaron las inhabilitaciones políticas de varios eh, políticos venezolanos, entre ellos del de María Corina Machado, pero al día de hoy, 5 o 6 meses después, no se ha tenido acceso a la decisión, confirmando que no hay razones jurídicas para ello, porque de haberla, esas sentencias se harían de conocer. Pero al día de hoy, como digo, nadie sabe hoy por qué María Corina Machado fue inhabilitada, porque el Tribunal Supremo no ha querido publicar la decisión que supuestamente funda, justifica esto, sino que simplemente se hicieron públicas unas fichas que nada dicen sobre las verdaderas razones, sino que dan algunas ideas sobre las cuales no queremos decir nada, precisamente porque un abogado tiene que fundar sus razones sobre la lectura de las decisiones y una ficha no es una decisión. Luego está el tema de los partidos políticos intervenidos, que durante este periodo quisiera destacar el hecho de la intervención del Partido Comunista Venezolano, que increíblemente para muchos es el único partido que vota en contra en la Asamblea Nacional en la actualidad, ¿no? Y esto lo digo porque me parece increíble que la supuesta oposición que está representada en la Asamblea Nacional dice que es oposición, pero nunca vota en contra del gobierno. Y el único partido que vota en contra del gobierno en la Asamblea Nacional es el Partido Comunista, y ya vemos el precio que ha pagado, que no ha sido más otro que el que ha sido el de ser intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, en evidente eh, participación a la represión que ha hecho en otros casos de otros partidos políticos. Y bueno, y con esto terminamos el punto de los partidos, pasamos entonces a la persecución, donde ya hemos hecho denuncia en su momento sobre las condenas que fueron objeto de líderes sindicales, que agradecemos que ya han sido liberados, pero que fueron, y esto lo queremos recalcar, el caso de los líderes sindicales que fueron condenados a 15 años, eh, lo queremos recalcar porque es de ese proceso el único elemento de prueba, entre comillas, contra ellos, era el de un patriota cooperante que nunca, repito, nunca intervino en el juicio. Y recordemos que para que una prueba se pueda hacer valer en un juicio, si es un caso de una prueba de testigo, lo que un testigo haya dicho en vía administrativa tiene que ratificarlo en vía judicial. Y si no lo hace en vía judicial, esa prueba tiene que ser desestimada. Y esa única prueba en el caso de los líderes sindicales nunca ocurrió. Este supuesto patriota cooperante nunca estuvo en el juicio, nunca ratificó sus supuestas denuncias, y a pesar de eso, estas personas fueron condenadas. Entonces, lo quisiéramos señalar porque justamente esto otro elemento más de cómo el Poder Judicial es parte del aparato represivo y no es, como en otros regímenes que ha habido en América Latina, un simple
testigo de lo que ocurre, sino que aquí no puede haber represión si no hay intervención del Poder Judicial, lamentablemente. Luego tenemos el caso de John Álvarez, donde se ha banalizado la tortura en la medida en que al día de hoy no se ha abierto una averiguación sobre sus denuncias de tortura. Recordemos que ha perdido parte de la visión debido a los tratos a los que fue sujeto cuando estuvo detenido, y al día de hoy eso lamentablemente no ha sido objeto de sanción ninguno de los que fueron señalados por John Álvarez como responsables de este salvaje tratamiento al que fue sometido, y sobre el cual, pues lamentablemente, no ha habido hasta el día de hoy otros supuestos. El otro es el tema de los campesinos que por protestar han sido objeto también de persecución, que fueron detenidos y que lamentablemente no fueron el último caso, sino que hemos visto cómo a lo largo de este año personas que simplemente ejercían su legítimo derecho a protestar han sido también objeto de persecución. Luego tenemos el tema de la lucha contra la corrupción sin garantías del debido proceso, que aquí yo quisiera recalcar que al día de hoy, a pesar de que se dice que se lucha contra la corrupción, nunca se ha dicho, se hace una lista larguísima de bienes recuperados, pero nunca se dice cuánto esos bienes recuperados representa del monto que fue sustraído de las arcas públicas. Es decir, si se dice que los sustraídos fueron 23.000 millones de dólares, la pregunta es, ajá, ese montón de bienes recuperados, ¿cuánto representa? ¿El 1%, el 10%, el 5%? Y sobre todo, no se ha dado respuesta a cómo se están manejando esos bienes que están siendo incautados por el Estado, y sobre el cual no se rinde ningún tipo de cuentas de cómo se están utilizando, si se están utilizando o no, si se están manteniendo o no. Recordemos que ahí, por ejemplo, hay vehículos de alta gama que necesitan un mantenimiento y lo digo porque no por el tema del mantenimiento, sino para que no pierdan valor. Entonces, un Lamborghini que usted no le dé mantenimiento pierde muy rápido valor, y para eso exige que haya la debida diligencia, porque son bienes públicos. Entonces, en este sentido, no se ha rendido ninguna cuenta, y más bien hemos tenido noticias de personas que han sido detenidas precisamente de acuerdo con las declaraciones oficiales por manejos indebidos en la administración de estos bienes incautados. Por no hablar del hecho de que estas detenciones que ocurrieron en el marco de la supuesta lucha contra la corrupción también violaron el debido proceso, porque ha habido denuncias de que se impuso, como ha ocurrido en otros casos, la defensa pública, o se impidió que abogados privados pudieran tener acceso a las personas que los querían nombrar como tales. Entonces, ni siquiera en el caso de la lucha contra la corrupción ha habido las mínimas garantías del debido proceso ni de la tutela judicial efectiva. Luego, en los avances y retrocesos en la igualdad de género, digamos, un tibio, muy tibio avance es el tema de la despenalización de la homosexualidad en el sector militar. Y lo decimos porque conseguimos una sentencia previa a la que declaró la nulidad del artículo que sancionaba la homosexualidad como delito, en donde no sabemos si la persona que fue condenada por la comisión de este delito, que ya no lo es, ha sido indemnizada y esa sentencia anulada. Hasta donde hemos tenido conocimiento, esa sentencia donde se condenó a una persona por cometer este delito, que nunca debió serlo, pues no ha habido ninguna anulación de esa decisión, y mucho menos un acto de resarcimiento a la persona que fue sancionada por algo que nunca debió ser un delito. Por eso hablamos un tibio avance, porque de nada vale que se diga que la homosexualidad no es delito allá en el sector militar, cuando una persona que fue condenada por no ha habido ningún acto resarcitorio por parte del Estado venezolano. Con lo cual, esto para nosotros lo que hace recalcar que esto fue más una medida publicitaria que algo que realmente represente una voluntad política de inclusión en esta materia. Luego tenemos el lamentable caso de los 33 hombres que fueron privados de libertad en Valencia, donde evidentemente había unas expresiones de homofobia y de criminalización a las personas LGBTQI, porque efectivamente recordemos que aunque fueron liberados, dos de estas personas siguen con el juicio vigente, con lo cual esto es un juicio que nunca debió empezar. Esto es un juicio que nunca debió ocurrir y que, sin embargo, sigue generando estigmatización, porque de ahora en adelante, donde haya un grupo de personas de la comunidad LGBTI, un policía puede decir que están cometiendo actos contra
la moral pública simplemente por estar reunidos y a partir de ahí generar todo un esquema de corrupción y chantaje como ya ha ocurrido en otros casos. Entonces, esperemos que este caso se cierre, que este juicio que nunca debió ocurrir y donde, por cierto, ya las imputaciones cambiaron, ahora son por temas de naturaleza de contaminación sónica y no ya están vinculados a supuestos atentados a la moral, pero que igual sigue vigente. Esperemos que esto se cierre porque, como digo, el tema no es solamente este caso, el tema es lo que significa para las autoridades en un país con tanta homofobia que un policía pueda decir, mira, estas personas están reunidas aquí por ser homosexuales, están simplemente por el hecho de estar reunidos, están cometiendo un acto contra la moral pública, el peligro que eso representaría. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Y yo, bueno, nada más para complementar lo que ya Laura dijo sobre la eficiencia, esto está en nuestro informe, yo lo sustraje de ahí, y yo de este montón de números, yo quisiera recalcar el que está abajo, en el centro, el que dice tasa real de sentencia. Porque cuando se ven se escuchan los discursos de los presidentes o del Tribunal Supremo, generalmente se dan unas cifras así enormes de miles de sentencias, de cientos de miles de sentencias, pero uno no sabe si eso es más justicia o menos justicia. Que en un país se dicte 1 millón de sentencias, eso no hace que ese país sea más justo o menos justo. Lo que hace que ese país sea justo o menos justo es cuáles de esas sentencias efectivamente están apegadas a derecho y aplican la justicia del caso concreto. Entonces, en el caso del Tribunal Supremo, además, se quiere hacer ver que esos miles de sentencias son casos resueltos. Y eso no es verdad. En este caso, la tasa real de sentencias está vinculada a sentencias que terminan un juicio, porque lamentablemente el Tribunal Supremo considera sentencias, las sentencias de admisión, es decir, sentencias que son sentencias estrictamente procesales, que no terminan el juicio, sino que simplemente son parte del proceso. Es decir, en un juicio, por ejemplo, puede haber hasta 3 sentencias: la de admisión, la que acepta pruebas, por ejemplo, y la definitiva. Entonces, como ven, de 3 sentencias, en un juicio solamente una pone fin al caso. Entonces, ese justamente es la lógica de ese porcentaje, porque de ese montón de sentencias, en realidad, las que ponen fin al caso es apenas el 33,57%. Entonces, pero esto lo hemos tenido que hacer bajo un trabajo muy laborioso del equipo de acceso, que ha tenido que ir a las decisiones publicadas para poder sacar estos números y poder decir esto que estamos diciendo, porque el tribunal lo que hace es dar un montón de cifras sin hacer análisis pormenorizado de lo que esta representa. Entonces, lamentablemente yo quisiera señalar que estas cifras de eficiencia del Tribunal Supremo en realidad lo que demuestran es todo lo contrario de lo que pretenden demostrar. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ali, y también a Laura por la presentación de los capítulos 1, 2 y 3 de nuestro informe. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, les recordamos que si quieren ver nuestras publicaciones de 2023, las mencionamos en el capítulo 4 de nuestro informe publicado. Y iniciamos, las preguntas las pueden hacer solicitando su intervención a través del audio o también en el grupo del chat. Pueden levantar la mano para que entonces se les dé por orden la palabra, en el caso que haya preguntas. Si después no hay preguntas, bueno, concluimos. Esperamos entonces. También les recordamos que a partir de este momento ya pueden encontrar en nuestra página web el informe ejecutivo en inglés y español, así como la nota de prensa referente a la publicación de este informe anual de 2023. Bueno, yo no veo que nadie se anime a preguntar, debe ser que quedó todo muy claro, más bien muchas gracias si es así. Efectivamente las presentaciones fueron un poco densas, pero la idea era que pudiéramos compartir con ustedes la información que tenemos.
y en esta oportunidad poder justamente explicar lo mejor posible esta situación. Bueno, entonces damos por concluido esto. Se les mandarán las presentaciones, tanto mía y de Ali, con los links además de la nota de prensa del informe además a sus correos. Y bueno, que tengan un buen día, resto de día y bueno, esperemos el año que viene seguir y vernos nuevamente. Saludos y gracias por su Muchis- asistencia. Muchísimas gracias a Muchísimas gracias ustedes. por acompañarnos.